Buenas noches, doctor. Vamos a dar las características morfológicas y sistemas endocrinos. Vamos a describir el parénquima y el estroma y las estructuras de los órganos endocrinos. Parénquima. La parénquima representa la porción del órgano que cumple la función del mismo, que en caso del sistema endocrino es la producción de hormonas, las cuales regulan la función del órgano. El estroma. El estroma es el tejido conectivo. Existe el estroma grueso constituido por la cápsula del hilio trabéculo que se divide en la parénquima y en los lobulillos. El estroma fino es representado por fibras reticulares. La estructura se compone de las glándulas y órganos como los siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroide, las glándulas paratiroides y el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas y órganos reproductores, ovarios en las mujeres y testículos en los hombres. Vamos a describir 10 características histológicas de la estructura de cada órgano. Vamos a describir el hipotálamo. El hipotálamo está formado básicamente por células de sustancias gris atravesados por unos tractos nerviosos. Segunda característica: en su porción inferior son el quiasma óptico del tuber cinerum, el infundíbulo y los tubérculos mamilares. Esa es la segunda característica. Vamos por la tercera característica. Tercera característica: ocupa una porción más ventral del diencéfalo y formado parte anterior de las paredes laterales. Esta última zona de contacto entre el neurohemático, que forma una interfaz funcional entre el hipotálamo. Quinta característica: el hipotálamo tiene vías de comunicaciones de doble sentido con el sistema límbico y también envía señales. Sexta característica: el hipotálamo forma infundíbulo, una evaginación digitiforme y a partir de la que se desarrollan las estructuras. Sexta característica: el hipotálamo está dividido en una porción con fibras nerviosas ricas y nutrientes que incluye a los cuerpos mamilares. Octava característica: las conexiones vasculares entre el hipotálamo y la hipófisis se conocen como el sistema porta hipotálamo-hipófisis. Novena característica: produce la hormona, incluidas las hormonas liberadoras, las inhibidoras y las oxitocina y la antidiurética. Décima característica: es el regulador central de varias funciones vesiculares autónomas en el endocrino y además actúa como un punto de revelo de la información del cerebro. Eso son las 10 características y las estructuras del hipotálamo. Vamos con la hipófisis. 10 características. La primera: la glándula hipófisis se desarrolla a partir de la estructura completamente distintas a partir de una evaginación de la boca primitiva. Segunda característica: es una glándula compleja que se aloja en el espacio óseo llamado silla turcos o situado en la base del cráneo. Tercera característica: los tumores de la hipófisis también suelen ser llamados adenoides hipofisiarios. Cuarta característica: las hipófisis, también conocidas como adenohipófisis, produce y secreta la mayoría de las hormonas hipofisiarias. Quinta característica: está compuesto por folículos que varían de tamaño, pero que esencialmente contienen 3 tipos de células. Sexta característica: es una estructura neuroendocrina especializada.
Séptima característica. Los únicos componentes celulares de la neurohipófisis son las células gliales llamadas pituicitos. Octava característica. La hipófisis sirve para transportar las neuronas hormonas de los núcleos hipotalámicos hacia la neurohipófisis. Novena característica. La hipófisis no contiene tejidos glandulares, lo que significa que no produce hormonas de manera activa. Décima característica. Es un conjunto de axones que conectan la hipófisis con el hipotálamo. Esas son las 10 características de la hipófisis. Vamos por las tiroides. La primera. Las células tiroides tienen una configuración de tipo de cordón y sus productos a ser secretados son almacenados en cada célula. 2. Cada lóbulo contiene un conjunto de folículos que constituyen las unidades estructurales y funcionales de la glándula tiroide. Tercera característica. El folículo tiroide está rodeado por estromas del tejido conectivo rico y capilares fenestrados. Cuarta característica. El epitelio folicular es un epitelio simple, compuesto de células cilíndricas y bajes cúbicos o escamosas dependiendo del nivel del folículo. Las células transportan los aminoácidos precursores y el yodo hasta la superficie vasolateral y liberan el producto al torrente sanguíneo. Sexta característica. Las células foliculares son las responsables de la producción de tiroglobina, ya que almacena como una sustancia semisólida. Séptima característica. La tiroide o el folículo puede ser determinado también como basado en la cantidad y la apariencia del coloide tiene una luz. Octava característica. La luz que aparece incluso con el tinción es la preparación del HIE. Novena característica. Las células parafoliculares son un subtipo de células neuroendocrinas, sistema de capacitación y descarbonización. Décima característica. Mediante la regulación también puede ser encontrada folicularmente. Ya, esas son las 10 características sobre las tiroides. Vamos con las suprarrenales. La primera. La corteza suprarrenal, hormonas dominadas corticosuprarrenales, las cuales incluyen corticotiroides. Ya. 2. Esta hormona suprarrenal actúa en la retención del sodio, potasio y agua en los riñones. 3. La suprarrenal estimula la glucogénesis, la síntesis, el glucógeno y suprime la actividad del sistema inmune. Cuarta característica. La secreción del HEA también es regulada por la ACTH. Es un conjunto de neuronas. Quinta característica. Es un conjunto de neuronas simpáticas por ganglionares modificadas. Sexta característica. Estas fibras llegan a la médula suprarrenal a través de los nervios esplánicos y mayores. Séptima característica. La función principal de esta célula es secretar catecolaminas tales como la adrenalina. Octava característica. El incremento en la liberación de catecolaminas ocurre durante el periodo de estrés. Novena característica. La suprarrenal posee un hilio por el cual las venas y los linfáticos abandonan la glándula. Décima característica. Posee una forma similar y oriental más hacia el aspecto medio del riñón sobre el hilio. Y esas son las 10 características del suprarrenal. Ya, ahora vamos por los ovarios. El ovario está unido a la cavidad abdominal
por el ligamento neusováricos y irrigado por la arteria ovánica. 2. En estos folículos la zona rádica es una notoria que en el cuarto del ovoplasma se localizan grandes cantidades de váculas. La tercera característica. Las observaciones microscópicas de la capa de las células foliculares revelan un estroma de células cuboidales. Cuarta característica. Las células de la granulosa constituyen un epitelio columnar y alto y se incínica de la formación de la zona radiada. Quinta característica. En la corteza y su localización de los folículos ováricos en diferentes etapas del desarrollo. Las venas recogen. La sexta característica es que las venas recogen la sangre de la gonada constituyente dos troncos venosos, uno anterior y otro posterior, los que desembocan en la vena cava superior. Séptima característica. La capa simple de las células foliculares por sucesivas mitores constituyente en el epitelio estratificado, que junto a la lámina basal. Octava característica. Se disponen en forma de cordones sobre el estroma cortical ovárico. Novena característica. Entre los folículos ováricos de la OEP presentan el ciclo reproductivo registrándose un poco en el núcleo ovárico. Décima característica. Las glándulas oviductales muestran las 4 zonas en los túbulos de la zona terminal. Eso sería todo, las 10 características del ovario. Ahora vamos por los testículos. La primera, los testículos son órganos estructuras pares localizados en el saco escrotal. 2. Están rodeados por una cápsula o túnica albugínea del tejido conjuntivo denso. 3. El testículo se localiza el mediastino integrado por el tejido conjuntivo laxo procedente de la confluencia de los tabiques. 4. Los testículos están localizados fuera de la cavidad peritoneal y están en el escroto. 5. Glándulas accesorias y órgano copular es el responsable de la producción de los gametos. 6. Está cubierto por un proceso de una cápsula del tejido conectivo y fibromuscular equivalentemente. 7. Al igual que estos mamíferos, las cápsula del testículo es testicular. 8. Los testículos y los detipros fibromuscular es similar a la cápsula. 9. Los espermatozoides solo han sido observados mientras ocurre la proliferación. Es la 9ª característica. La 10ª característica. Los túbulos semimíferos que muestra el grosor epitelial. Eso sería todo por las 10 características de testículos, ovarios, suprarrenal, tiroides, hipófisis y el hipotálamo. Vamos con las 10 describir 10 características histofuncionales de cada órgano. Primero, el hipotálamo. Los núcleos hipotalámicos y sus conexiones con otras regiones del cuerpo descritos anteriormente hacen que la función principal del hipotálamo sea la regulación del sistema nervioso. 2. Además del hipotálamo regula el proceso de fisiológico fundamentales para los individuos. 3.
La región anterior del hipotálamo controla el sistema nervioso parasimpático. Todas las hormonas producidas por la adenohipófisis son reguladas por sustancias activas provenientes del hipotálamo. Esa es la cuarta característica. 5. El hipotálamo tiene influencia sobre el funcionamiento de las tiroides. Sexta. Está ubicado en la región lateral del hipotálamo, donde existen neuronas ansibles o variaciones locales de la presión osmática que determinan el aumento de la disminución de la SEC. Séptima. El hipotálamo promoviendo vasodilatación periférica y de la neuralización, lo que reduce la temperatura corporal. Ya. Octava. El principal centro regulador del ritmo circadiano es el núcleo supraquiasmático, considerando el marcapaso energético. Novena característica. El hipotálamo es el que impulsa al individuo a buscar comida y alimentarse para restablecer el equilibrio energético. Décimo. El hipotálamo ejerce un papel importante en la coordinación de los procesos emocionales tales como rabia, placer y miedo. Esas serían las 10 histofuncionales del hipotálamo. Ahora vamos con las 10 histofuncionales de la hipófisis. La primera. Está estrechamente relacionado con el sistema nervioso central y a través del hipotálamo con el establece las relaciones anatómicas, histológicas y funcionales. 2. La protactina es la necesaria para la lactancia o influye también la función. 3. La ACTH es una hormona reguladora de la corteza suprarrenal esencial en el mantenimiento del equilibrio metabólico. 4. LH y FSH, responsables del funcionamiento correcto de los ovarios de la mujer y los testículos de los hombres. TSH son esencialmente para la regulación de la glándula tiroides. Quinta característica. Sexta. GH es necesario para el mantenimiento de la salud y bienestar durante la edad adulta. Séptima. Se liberan hormonas que previamente se han segregado en el hipotálamo y han sido transportadoras hasta aquí a través del tallo hipofisiario. Octava. Regula la cantidad de la orina y elimina nuestros riñones, permitiendo que estos ahorren agua y no tengamos que estar orinando continuamente. Noveno. La oxitocina aumenta la fuerza de las contracciones del útero durante la fase final del parto y también facilita la lactancia. Décimo. Su función puede pasar que existe un exceso de varias hormonas por sobre la sobreprotección. Esas son las 10 histofuncionales de la hipófisis. Vamos con las tiroides. Primero, se encuentra la sustancia de los lóbulos para la subdivisión a la glándula. Unidades lobulares irregulares. Una glándula tiene una configuración de tipo cordón y subproductos de ser secretados a cada una de las células. Tercera. Cada lóbulo tiene un conjunto de folículos que constituyen las unidades. Vamos por la cuarta. Cada tiroide está rodeado por estromas del tejido conectivo en capilares fenestrados. Quinto. El epitelio folicular es un epitelio simple compuesto de células cilíndricas, bajas, cúbicas o escamosas, dependiendo del nivel de la actividad y folículo. Sexto. Cuando están activados el epitelio se ve cúbico y cilíndrico, y cuando están inactivos las células son escamosas. Séptimo.
El grado de la actividad del folículo puede ser determinado basado en la cantidad y apariencia del coloide que contiene. Octavo. También puede ser encontrados en la lámina basal de los folículos sin extenderse en la luz folicular o entre los folículos en la superficie intrafolicular inactiva. Noveno. La luz folicular inactiva es más extensa en el coloide y es más abundante ya que aparece sólido. Décimo. La luz folicular activa es más pequeña y existe poco o nulo coloide presente. Esas serían las 10 histos funcionales de la característica de la tiroides. Vamos con la suprarrenal. 1. La glomerulosa en los óvulos de las células separadas por el tejido conectivo donde transcurren vasos sanguíneos. 2. Capa vasiculada en la forma histológicamente por cordones de las células separados por tabiques del tejido conectivo. 3. Capa más interna del delgada formada por células más pequeñas que forman cordones de células separados, formando una red irregular. Cuarta, la médula adrenal es un tejido que deriva el sistema nervioso. Está formado por células muy apretadas, esta es la quinta característica, rodeadas de anchos capilares y senos venosos. Sexto, responde a los estímulos nerviosos procedentes de fibras simpáticas preganglionares, liberando catecolamina, adrenalina y neuroadrenalina. Séptimo. Además de secretan catecolaminas y aldosterona y contribuyen a elevar la presión arterial. Octavo. En los casos en que se produce es un aumento de secreción de aldosterona. Hablamos de la hiperaldosteronismo primario y el síndrome de Cohen. Noveno. La disfunción más frecuente de la glándula suprarrenal es la eficiencia de la secreción del cortisol llamado enfermedad de Addison. Décimo. Insuficiencia es el parrenal de los síntomas que pueden aparecer son mareos, bajada de presión arterial, cansancio intenso, pigmento oscuro de los pliegues de la piel y la mucosa vocal. Eso sería todo por las 10 histofuncionales del suprarrenal. Vamos con los ovarios. 1. Las células germinales primordiales surgen del saco vitalino y migran bajo el control del factor de las células madres a través del intestino primitivo al mesenterio dorsal y luego lateralmente a las crestas gonadales. 2. Los ovaginas en proliferación en asociación con las células somáticas se dividen en cordones ovígeros de forma irregular, orientados radialmente y abiertos a la superficie del ovario. 3. Las células somáticas se asocian estrechamente con la ovagina y juntan, convirtiendo en folículos primordiales. 4. El ovario está constituido por una envoltura externa de epitelio simple cúbico dispuesto sobre la túnica albugínea del tejido conjuntivo denso. 5. El epitelio germinal y los folículos ováricos estroma subyacentes se encuentra en la zona albugínea que contiene tejido conjuntivo denso. 6. La médula del tejido conectivo laxo muy vascularizado es inervado que se continúa con el mesovárico a través del ilio. 7. En la pubertad el ovario comienza a secretar mayores niveles de hormonas, lo que provoca que las características sexuales secundarias comiencen a desarrollar como una respuesta. 8. Dado a las
dados que los ovarios regulan las hormonas, juegan un papel importante en el embarazo y la fertilidad. 9. Estos mecanismos de retroalimentación están controlados mediante el hipotálamo y la glándula hipófisis. 10. Derivan del desarrollo de los folículos ováricos y una formación quísticas originadas por un estímulo anormal del folículo o por alteraciones en el proceso de su involución. Eso sería todo por los ovarios. Vamos con los testículos. Testículo. Debido a su forma amboidea de los testículos, tienen extremidades superior e inferior. Segunda, la túnica albugínea se engrosa alrededor de la cara posterior del testículo y proyecta dentro del tejido testicular. 3. El mediastino del testículo da origen a un aspecto fibroso que más adelante divide al tejido testicular en 200 a 300 lóbulos que contienen los túbulos semíferos. 4. Cada lóbulo testicular contiene 1 a 4 túbulos semiferosos altamente contorneados. Quinto, estos túbulos convergen del septo fibroso hacia el mediastino del testículo. Sexto, los lóbulos septo entran al mediastino y al interconectarse forma una cámara colectora llamada red testicular. Séptimo, producción de esperma y andrógenos de la testosterona. Octavo, luego de haber descendido de los testículos, permanece conectados al abdomen por medio de los cordones espermáticos. Noveno, posee formas ovoides con 4 a 6 centímetros de longitud. Y por último, décimo, el epitelio pseudoestratificado, que consta de dos tipos de células llamadas principales y basadas. Eso sería todo de los testículos. Ahora vamos con los ejes tiroides. Ejes tiroides. Va a estar el hipotálamo, hipófisis y tiroides. El hipotálamo. Función. El hipotálamo desempeña un papel crucial en la regulación del eje tiroides mediante la producción de hormonas liberando tirotropina, TRH por sus siglas en inglés. La TRH es liberando las neuronas del hipotálamo respuestas a las señales del organismo sobre la necesidad de ajustar los niveles de hormonas tiroideas. Estructura. El hipotálamo es una región del cerebro que contiene núcleos especializados como el núcleo paraventricular y el núcleo A4 que sintetizan y liberan TRH. Hipófisis de la adenohipófisis y la función. La función es que la adenohipófisis es la parte anterior de la glándula pituitaria, responde a la TRH, liberando hormonas estimulantes de la tiroides, TSH, ya que la TSH actúa sobre la glándula tiroides estimulando la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Estructuras. La adenopófisis contiene células especializadas que producen y liberan TSH en la respuesta de la estimulación por la TRH del hipotálamo. Glándulas tiroides. Función. La glándula tiroides responde a la TSH produciendo y liberando hormonas tiroides T4, tiroxina del T3 y triiodotiromina. Estas hormonas tienen un papel fundamental en la regulación del metabolismo y el crecimiento del desarrollo. Las estructuras. La glándula tiroides está compuesta por folículos tiroides que contienen las células foliculares y estas células sintetizan las hormonas tiroideas a partir de los aminoácidos tiroxina y del yodo. Almacenan las hormonas en el coloide, presentan un lumen de los folículos y un funcionamiento. Funcionamiento del eje tiroides. El hipotálamo detecta bajos niveles de hormonas tiroideas o señales del estrés del organismo y libera TRH. La TRH viaja de la adenopófisis
y a través del sistema circulatorio. La TRH estimula la liberación del TSH aparte de la adenohipófisis. La TSH llega a la glándula tiroides y estimula la síntesis de la liberación de T4 y T3. Las hormonas tiroideas T4 y T3 ejercen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y a la adenohipófisis, inhibiendo la liberación adicional de TRH y TSH cuando los niveles son suficientes. El hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Hipotálamo. Función. El hipotálamo detecta el estrés o estímulos mediante señales del sistema nervioso y liberan hormonas liberando la corticotropina del CRH. Estructura. El hipotálamo es una región del cerebro que contiene núcleos especializados como el núcleo paraventricular que sintetizan y liberan CRH. Hipófisis, adenohipófisis. La función. La adenohipófisis responde al CRH liberando hormonas adrenocorticotropas de la ACTH. Estructuras. La adenohipófisis es la parte anterior de la glándula pituitaria que contiene células especializadas que producen y liberan ACTH y respuesta a la estimulación por la CRH del hipotálamo. Glándulas suprarrenales. La función de las glándulas suprarrenales responden a la ACTH produciendo y liberando hormonas esteroides, especialmente glucocorticoides como el cortisol. Estas hormonas están involucradas en la respuesta al estrés, la regulación del metabolismo y la modulación del sistema inmunológico. La estructura. Cada glándula suprarrenal tiene dos partes principales: la médula suprarrenal, que produce el catecolaminas con la adrenalina, y la corteza suprarrenal, que produce esteroides como el cortisol y la aldotestosterona. Funcionamiento del eje del HPA. El hipotálamo detecta situaciones del estrés y libera CRH. La CRH llega a la adenohipófisis a través del sistema circulatorio. La CRH estimula la liberación del ACTH por parte de la adenohipófisis. La ACTH llega a las glándulas suprarrenales y estimula la liberación de la glucocorticoides, principalmente de la cortisol desde la corteza suprarrenal. La glucocorticoides ejerce retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y adenohipófisis, inhibiendo la liberación adicional del CRH y ACTH cuando los niveles son suficientes. El hipotálamo, hipófisis y gonadal. Eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, HHG. Hipotálamo. Función. El hipotálamo, en respuesta a las señales hormonales y otros factores, produce y libera el factor liberador de gonadotropina, GnRH, por sus siglas en el inglés. Estructura. El hipotálamo es una región del cerebro que contiene núcleos especializados, como el núcleo arqueado, que sintetiza y liberan GnRH. Hipófisis, adenohipófisis. La función del GnRH llega a la adenohipófisis a través del sistema circulatorio y estimula la liberación de las hormonas gonadotropinas, las hormonas luteinizantes, la LH, y la hormona estimulante del folículo FSH. Estructura. La adenohipófisis es la parte anterior de la glándula pituitaria que contiene células especializadas que producen la liberación de LH y la FSH y respuesta en la GnRH del hipotálamo. Gonadas. La función. En las mujeres las gonadas son ovarios y en los hombres son testículos. Las hormonas gonadropinas, LH y FSH, llegan a las gonadas y estimulan la producción de gonadas sexuales como estrógenos y progesterona en mujeres y testosterona en los hombres. Estructura. Los ovarios en las mujeres contienen folículos que liberan óvulos y producen hormonas, mientras que los testículos en los hombres producen espermatozoides y hormonas sexuales. Funcionamiento del eje LHH en mujeres. El hipotálamo libera GnRH en la respuesta a diversas señales, incluyendo fluctuaciones hormonales. La GnRH llega a la adenohipófisis estimulando la liberación del LH y FSH.
La LH y FSH viajan en los ovarios y estimulan la ovaluación de la producción de hormonas sexuales como estrógeno y progesterona. Estas hormonas sexuales ejercen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, inhibiendo la liberación adicional del GnRH, LH y FSH cuando los niveles son suficientes. Funcionamiento del eje HHG en hombres. El hipotálamo libera GnRH en la respuesta de señales hormonales y otras. La GnRH llega a la adenohipófisis estimulando la liberación de LH y FSH. La LH y FSH viajan a los testículos y estimulan la producción de la testosterona y la espermatogénesis. La testosterona ejerce retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, inhibiendo la liberación adicional del GnRH, LH y FSH cuando los niveles son suficientes. Bueno, doctor, eso sería todo. Todo sobre las características histomorfológicas del hipotálamo del sistema endocrino. Eso sería todo. Muchísimas gracias.